Con Adolfo García Sastre, que es catedrático de Medicina Preventiva y Microbiología del Global Health Emerging Pathogens. Bienvenido una vez más, doctor. Muy buenas noches. Gracias por su tiempo de antemano. De inmediato le preguntamos por los confinamientos, sus efectos secundarios y demás, pero antes, por hacernos una composición. ¿Cómo es su día a día en Estados Unidos? ¿Tienen allí muchas restricciones o no? Pues ahora mismo en Nueva York han empezado a poner un poco más de restricciones en varios barrios que han encontrado que el número de contagios están aumentando. Y esas restricciones consisten en cerrar sitios, lugares, bares, escuelas en estos barrios en concreto y están ahora pues con un poco más de restricciones que otros barrios debido a estas subidas que ha habido de casos. De momento estamos bien, pero están subiendo los casos y eso empieza a ser, puede dar problemas más tarde en el futuro, sí. ¿Y cómo ve usted, doctor, buenas noches, desde ese rincón que ya conocemos, cómo ve usted desde allí la situación en España, en nuestro país? Bueno, la verdad es que el número de contagios ha subido de un modo más alarmante en algunos sitios, como por ejemplo en Madrid y algunos otros sitios, muy parecido a lo que está ocurriendo también aquí con algunos estados, no en estos momentos el estado de Nueva York, pero zonas o no la ciudad de Nueva York, pero zonas del estado de Nueva York o otros estados donde también están ahora mismo subiendo también los casos de un modo alarmante. Lo importante es no dejar que los casos suban. Si suben los casos a un número demasiado, entonces es cuando se empiezan a tener que necesitar adoptar medidas más estrictas para poder bajar los casos. Y mientras haya un número de casos pequeño, si se hace esfuerzo en traceo, si hay la suficiente responsabilidad y se hace esfuerzo en diagnóstico, se puede mantener el número de contagios a un número pequeño. El problema es cuando empiezan a aumentar y llega un momento en que si son muy grandes, este tipo de medidas ya es mucho más difícil que haga efecto, porque hay que hacer mucho más traceo. Si hay 10 veces más de casos, hay que hacer 10 veces más de traceos. Llega un momento que no es posible hacer eso, ¿no? Y por eso es importante el mantener el número de casos a un número bajo mediante medidas que no sean medidas tan drásticas como pueden ser confinamientos, cuarentenas de sitios grandes o cierre de muchos sitios públicos. Precisamente a eso vamos, doctor. Efectivamente, en España, en muchas localidades, se ha llegado ya a un número de contagios que obliga a tomar medidas más duras, más restrictivas. Y ahí escuchábamos, por ejemplo, al responsable de la Organización Mundial de la Salud decirnos en las últimas horas que los confinamientos no son la única solución, que hay que pensar también en otras alternativas, y es la misma teoría que sostiene también un grupo de científicos. Si le parece, vamos a repasar qué es lo que dicen aproximadamente 2.000 científicos que han firmado, Adrián Naranjo, un manifiesto, ojo, en el que no dicen que los confinamientos sean siempre ineficaces, no dicen eso, ya que estamos hablando en términos médicos, lo que vienen a decir estos científicos es que los confinamientos tienen sus efectos secundarios, ¿verdad? Sí, José Luis, estos son algunos de esos epidemiólogos y científicos de salud pública que con su manifiesto han puesto patas arriba todas las medidas que se vienen aplicando hasta ahora y que ustedes conocen bien. Los confinamientos selectivos, la limitación de aforo, el teletrabajo o, si se da algún caso, el cierre de los colegios. Pues bien, ¿ellos qué hacen con esta medida? Así, tacharlas, eliminarlas para buscar la llamada protección aplicada. ¿Y qué significa todo esto? Lo vamos a ver a continuación. Significa hacer vida completamente normal, eso sí, midiendo y minimizando riesgos y con todas las medidas de seguridad, mascarilla, lavado de manos y distancia social. Busca, en cierta medida, la inmunidad de rebaño y acabar con todos los problemas que derivan de ese confinamiento, las consecuencias económicas y la aparición de nuevas enfermedades, haciendo hincapié en la salud mental. Bueno, doctor, estamos hablando de ese manifiesto que, como decíamos, firman aproximadamente 2.000 científicos, en las que dicen, a lo mejor no hay que tomar esa medida del confinamiento, al menos no hacerla hasta que se haya, un poco en la línea de lo que nos apuntaba, hasta que se haya descontrolado cada brote, ¿no? Sí, eso es lo importante. Lo importante es controlar los brotes antes de que se vuelvan demasiado grandes. Y si se vuelven demasiado grandes, ya la solución es muy difícil y hay que tomar medidas más estrictas. Con respecto a alcanzar la inmunidad de rebaño, simplemente haciendo vida normal entre la gente que es joven, que no tiene ningún problema, e intentar proteger al mismo tiempo los grupos de riesgo, es una medida que puede funcionar, pero tiene ciertos problemas. El primer problema es que
habrá muchos contagios que va a durar a pocos casos de enfermedad severa entre los jóvenes y los niños. Y sí es verdad que hay pocos casos de enfermedad severa, pero se sabe que entre 1 de cada 10.000 niños se puede morir si están infectados por COVID-19. Entonces la cuestión es una tasa que queremos tener, el que 1 de cada 10.000 niños se muera para tener una inmunidad de rebaño. Eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta si queremos alcanzar inmunidad de rebaño mediante vida normal. Y luego el otro problema es que no es exactamente alcanzar la inmunidad de rebaño sin confinamiento, es sin confinamiento entre la gente que no está en grupos de riesgo, pero los grupos de riesgo tienen que ser confinados. No se puede tener acceso, a no ser que sea una persona que ya esté inmune, a sitios de mayores, a las personas mayores, a encuentros familiares con gente mayor. Hay que tener confinado a los grupos de riesgo hasta que haya inmunidad de rebaño. Y eso da lugar a que se tenga que tener una responsabilidad personal incluso más grande, porque no podría haber casi contacto entre la gente joven, la gente saludable y los grupos de riesgo. Doctor, y ahora en España, que estamos como estamos, va a llegar el frío, porque todavía estamos haciendo mucha vida al aire libre, pero con el frío, claro, nos quedaremos más en casa o estaremos más en lugares cerrados. ¿Cómo cree usted que nos va a afectar eso? Sí, lo importante, sé que estamos todos cansados de esta pandemia, que queremos empezar a tener vida normal. Lo importante es saber que el enemigo está siempre ahí y que no hay que quitar energía porque nos estamos cansando. Es decir, lo que va a pasar con el invierno es que vamos a quedarnos más en casa, vamos a quizá tener más reuniones familiares, vamos a querer pasar Navidades en las que se reúnen las familias, pero es algo que nos tenemos que plantear en serio si realmente merece la pena hacer reuniones de grupos grandes en sitios cerrados, sobre todo si se sabe que algunos nunca no han pasado y no están inmunes la enfermedad, porque eso lo que puede hacer es otra vez que se vuelvan a incrementar el número de contagios. Es decir, sé que estamos cansados, pero hay que hacer un esfuerzo más para intentar pasar esto y que esperemos que las vacunas, en cuanto lleguen, sean eficaces y terminen de una vez el tener que hacer confinamiento, el que tener que hacer esas medidas. No van a terminar con el virus, pero si son eficaces van a terminar con el número tan grande de contagios que puede causar y por tanto se puede volver a una vida normal. Bueno, ahora le vamos a preguntar, una cuestión que sé que no tiene respuesta, doctor, pero que efectivamente usted podrá tratar de aventurar al menos con más certeza la poca que da el virus, que es cuando podemos llegar a esa vida normal. Pero decíamos, coinciden todos los científicos al menos en una cosa, y es que es clave la detección precoz de un brote. Seguramente en esto es ejemplar la actuación de China, que ha tenido un primer pequeño brote de 12 personas afectadas en Qingdao. Y con ese pequeño brote de 12 personas ha hecho la prueba PCR a los 9 millones de Qingdao. Entre esos 9 millones hay un español, es José Manuel Morcillos, profesor universitario allí en Qingdao, que se ha hecho ese test y que nos va a contar primero, José Manuel, cómo le comunicaron que se tenía que hacer esa prueba y si es obligatoria. Bueno, en principio, José Luis, darte las gracias por invitarme a tu programa esta noche en España. Ahora estoy hablando en la noche de Qingdao. Antes que nada quiero decir que hace 2 días se detectaron 3 casos nuevos en la ciudad, en un hospital, y a partir de ahí se desencadena todo un proceso en la ciudad de Qingdao, que es una ciudad que está al noreste de China, en la provincia de Shandong, muy cerca de Japón y de Corea del Sur, en el Mar Amarillo. Entonces empezamos a recibir noticias directamente con el caso de estas tres personas, y automáticamente en un día y medio, a lo largo del fin de semana, recibimos la noticia por parte del gobierno de Qingdao de que se van a hacer prácticamente el test de detección del COVID a toda la población de la ciudad. Profesor, ¿y ahora cuál es el protocolo? ¿Qué le han dicho? ¿Tiene que guardar cuarentena o sabe cuándo va a conocer el resultado? En principio nosotros en los teléfonos móviles desde hace ya prácticamente 3 meses tenemos una aplicación que es obligatoria para todas las personas que viven en China, en la que tenemos un código que lo tenemos que mostrar cuando subimos a los autobuses, cuando subimos al metro,
cuando entramos a lugares públicos. Yo, por ejemplo, cuando voy al supermercado tengo que mostrar este código. El código puede tener 3 colores. Código verde, que significa que en principio no hay ningún problema ni en la zona donde yo vivo, ni en mi caso personal de que haya contraído el virus y que esté en cuarentena. Código amarillo y código rojo. Código rojo es pues las personas que en ese momento están padeciendo el virus. En concreto, ese código verde es la forma en la que la ciudad de Qingdao y todo lo que son las ciudades de China tienen registrado la trazabilidad que hacen de toda la gente. Y en el caso, por ejemplo, de Qingdao, el código verde no se ha movido, tan solo se ha cambiado a amarillo en lo que es un barrio donde estaba el hospital donde se detectan los casos. Al ponerse el código en amarillo, toda la gente de ese barrio no puede salir, no puede subirse al transporte público, no puede decir, de alguna forma están haciendo un confinamiento, aunque aparte de eso, el gobierno ya ha llevado a lugares que tienen concertados, a veces son hoteles, residencias, en los que los contactos directos con los 3 casos que han sido detectados automáticamente tienen que hacer una cuarentena obligatoria pagada por el gobierno de China para que ellos pues sean testeados y se vea que no ha habido contagio. Y si ha habido contagio, pues bueno, el procedimiento habitual del tratamiento médico que tengan que seguir en función de los síntomas. Entonces, en mi caso, yo ya en ese código verde, en esa aplicación, hoy mismo, cuando yo hice el test a las 1:30 de la tarde, a las 7 de la tarde me he metido en mi código verde, hay un link que yo pincho y automáticamente ahí ya me ha dicho la aplicación que tengo... voy a intentar mostrarlo en la cámara para que lo vean. Ahí en esa aplicación lo que me dicen es que este es el código verde y entonces cuando yo marco aquí estoy recibiendo un mensaje en chino que me está diciendo que el resultado de mi test va a estar disponible de 2 a 3 días. Lo que sé por la información de la prensa es que de los 4 millones de test que se han hecho hasta hoy, ya está el resultado de 1.900.000, casi la mitad. José Manuel, ¿cómo se vigila ahora que aquellos que han dado positivo cumplen la cuarentena? Y sobre todo, estamos hablando de China, ¿qué sanciones hay para los incumplidores? Bueno, es muy difícil que nadie se pueda saltar una cuarentena. Es decir, precisamente ese código verde lo que hace es tener la trazabilidad de cualquier persona que está moviéndose en el país. Entonces, si yo, por ejemplo, mañana diera positivo y recibo el mensaje en mi teléfono móvil de que soy positivo, mi código verde se va a transformar en código rojo. Y automáticamente yo voy a recibir una llamada de la autoridad sanitaria del hospital más cercano para llevarme al hospital más cercano. Vienen a casa, me recogen, me llevan al hospital por si necesito tratamiento y si no, pues me mantendrán en observación. En principio, este código se instaura para evitar precisamente eso, que nadie que tenga el virus pueda saltarse o bien el tratamiento o bien el periodo de cuarentena. Lo digo también para las personas que han estado en contacto con alguien que ha tenido el virus. Automáticamente, si tú has estado en contacto con una persona que ha tenido el virus, tu código verde se transforma en un código amarillo o en un código rojo. ¿Qué significa eso? Yo con ese código rojo no me puedo mover de casa, no puedo subirme al autobús, no puedo ir al metro, no puedo entrar a los supermercados. Entonces lo que hace el gobierno es que a la gente que está en cuarentena se les lleva a un lugar donde el gobierno les provee de comida, comunica a la empresa que esa persona está en cuarentena para que no haya ningún problema laboral y durante esos 14, 15 días pues tienen que guardar esa cuarentena y se hacen test, se hacen hasta 3 test durante esos 14 días. A partir del tercer test, si sale negativo, pues ya esa persona vuelve a tener su código verde y se puede mover de forma totalmente libre, como ahora hago yo con mi teléfono. Bueno, estamos muy lejos en España de ese tipo de medidas. Gracias, José Manuel Morcillo, que nos ha atendido desde Qingdao, en chino, donde deben ser las 3 de la mañana. De allí de China volvemos a Estados Unidos. Doctor García Sastre, estamos todos de acuerdo en que seguramente eso es el ideal para contener un rebrote. Lo que no sé es si eso es posible hacerlo, por ejemplo, en España. Claro, hace falta muchos recursos, ¿no? Eso es lo primero.
porque el ser capaz de poder hacer diagnóstico a una ciudad de 9 millones de habitantes en unos pocos días, necesitas tener muchos test de diagnósticos y mucho personal para el poder proveer, para poder tomar las muestras y para hacer los diagnósticos. Si no se tienen los recursos para hacer todos estos diagnósticos, entonces ya eso empieza a ser más complicado, ¿no? Y luego el traceo, como está haciendo, significa también el no tener privacidad, o el que el gobierno en todo momento sepa dónde la gente está en qué estado está, y que están monitorizados totalmente siempre a través del teléfono móvil. Y eso también hay mucha resistencia en países que no son como China, o en Europa o en Estados Unidos, a que se impongan unas medidas que están en contra de lo que mucha gente piensa que es privacidad. Entonces es un balance, ¿no? Si es verdad que así funcionan más las cosas, pero se necesitan más recursos, y se necesita también el olvidarse un poco de la privacidad de cada persona, porque se sabe en cada momento con quién ha estado una persona a través del traceo por teléfonos. Doctor, entonces un poco nos quitamos esos prejuicios que tenemos en los países de Occidente, ¿o a qué estamos abocados? Porque en España muchos recursos para los rastreos ya se ve que no tenemos. Es hacer más esfuerzos, es poner más recursos en rastreos, más recursos en hospital sanitario, más recursos en diagnósticos, y concienciar a la gente que es muy importante el hacer el distanciamiento social, porque ahora mismo están poniendo medidas más altas de restricción en distintos sitios. Es muy fácil, muy probable que con estas medidas de restricción vuelvan a bajar el número de casos. Una vez que baje el número de casos, se van a quitar estas medidas más estrictas, pero si no ha habido un aumento en el número de traceos, no ha habido un aumento en el número de diagnósticos, no ha habido un buen distanciamiento social, van a volver otra vez a ocurrir esto, y vamos a estar así en olas hasta que realmente llegue una vacuna. Y eso se necesita hacer más esfuerzos, se necesita poner más recursos, porque al final es lo que sale económicamente también más viable, creo yo, ¿no? Porque si pones más recursos en traceos, no tienes que llegar a hacer los confinamientos que están haciendo ahora. Pues doctor Adolfo García Sastre, como siempre, gracias por su tiempo. Bueno, nos queda lo del pronóstico, y como tal lo decimos, lo de la vida normal, ¿para cuándo? ¿A finales del año que viene, como dice Fauci ahí en Estados Unidos, más o menos? Sí, más o menos. Yo creo que si todo va bien, va a haber vacuna disponible para mediados del año que viene para todo el mundo, y desde el momento en que empiece la vacunación, que espero que sea a mediados del año que viene, pues se tardan todavía alrededor de 2 meses desde la primera vacuna hasta que las personas están inmunes, ¿no? Entonces, entre que empiezan a vacunarse, que se tardarán como 2 meses, si todo va bien, en que se vacune todo el mundo para poder distribuir toda la vacuna, y luego otros 2 meses más de que llegue la inmunidad a las últimas personas vacunadas, esos son 4 meses. Entonces, si nos empezamos a vacunar a principios del verano, pues 4 meses más tarde habrá ya, espero, lo suficiente inmunidad debido a la vacuna, que el número de casos sea tan pequeño que no haga falta ya llevar mascarilla, no haga falta quizá llevar mascarilla en gente que tiene síntomas, pero ya no va a haber los problemas que hay, y desde luego no va a haber el colapso del sistema hospitalario debido a que el número de contagios no puede subir tanto como puede subir ahora, cuando hay todavía tanta gente que no es inmune.